¿Alguna vez ha surgido la pregunta de ¿por qué C++ es como es? Bueno, para dominar de verdad este lenguaje no alcanza solo con aprenderse la sintaxis, ¿no? Hay que entender el porqué de las cosas. Hoy vamos a hacer un viaje a los orígenes, a descubrir la historia de las ideas que le dieron forma a C++ y, la verdad, lo convirtieron en la leyenda que es. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Por qué ha cambiado tanto la programación? A ver, los lenguajes no evolucionan por pura moda, para nada. Cada cambio radical, cada nueva forma de pensar, nació de un problema real, de un desafío que la gente que programaba en ese momento no podía resolver. Así que esta no es solo una historia sobre código, es una historia sobre el ingenio humano. Muy bien, empecemos nuestro viaje. Para entender esta evolución, tenemos que arrancar con una palabra clave, una que lo cambia todo: paradigma. Entonces, ¿qué es exactamente un paradigma? Pensémoslo así. No es el lenguaje en sí mismo, sino su filosofía, su ADN. Es como el conjunto de reglas e ideas que nos guían, como si nos pusiéramos unos lentes especiales para ver y resolver los problemas de una manera muy concreta a través del código. Y este es nuestro mapa. Vamos a seguirle la pista a cómo una idea llevó a la siguiente, como si fueran escalones. Vamos a empezar con lo más básico, que es dar órdenes directas, y de ahí veremos cómo fue escalando la cosa hasta llegar a crear modelos súper complejos que intentan, de hecho, imitar el mundo real. Arranquemos por los cimientos, ¿les parece? La programación imperativa es el punto de partida de casi todo. Es la primera forma en la que aprendimos a hablarle a una máquina. La idea central acá es bastante simple. Hay una separación total. Por un lado tenemos los datos, la información pura y dura. Por otro, los algoritmos, que son básicamente la receta paso a paso que le dice a la computadora qué hacer con esos datos. Es como en una receta de cocina. Los ingredientes y las instrucciones son dos cosas completamente distintas. Y estas son las herramientas básicas de este paradigma. Tenemos los tipos de datos para definir la información, como números o texto. Los operadores para manipularlos. Y lo más importante, las estructuras de control y las funciones, que nos permiten crear secuencias de órdenes para que la máquina haga exactamente lo que queremos, una y otra vez. Pero este modelo tan directo tenía su talón de Aquiles. Funcionaba increíble para tareas sencillas, pero a medida que los programas se hacían más grandes y ambiciosos, esa simplicidad se convirtió en su peor enemigo. Se convirtió en un caos. Y acá es donde estalla la primera gran crisis de la programación. Imagínense que nuestra receta de cocina ya no es una sola página, sino un libro de 1000 páginas, sin capítulos ni índice. Un enredo imposible de leer, de corregir o de mejorar. Bueno, eso era exactamente lo que estaba pasando con el software. La primera solución fue, lógicamente, poner orden. Y así nació el concepto de módulo. Es como meter todos los ingredientes y utensilios para hornear en un cajón con una etiqueta que dice repostería. Lo que pasa dentro del cajón es complejo, pero desde afuera solo necesitamos saber cómo abrirlo y cerrarlo. Se protegen los detalles internos, se oculta la información. Esto nos lleva al siguiente paso en la evolución, el tipo abstracto de datos, o TAD. Ojo que esto ya no es solo un cajón con herramientas, es más como una máquina para hacer pan. Es una caja negra, autónoma, con sus propios mecanismos y sus propios botones. Aquí, por primera vez, la definición del dato y lo que se puede hacer con él se vuelven inseparables. Y todo esto fue preparando el terreno para la verdadera revolución. Un cambio de paradigma pero tan grande, que transformó para siempre la manera en que vemos el software. La llegada de los objetos. Miren bien este cambio de mentalidad, porque es clave. Pasamos de tener datos por un lado y funciones por otro, a tener objetos que se autogestionan. La idea ya no es, le aplico esta función a este dato, sino que ahora es, le pido a este objeto que realice una acción. Es darle una vuelta completa a la perspectiva. Y aquí está la clave. Un objeto no es solo un montón de datos. No, es una entidad inteligente que fusiona lo que sabe, o sea, sus datos, con lo que sabe hacer, sus acciones o métodos. Y bueno, ¿de dónde salen estos objetos? Salen de las clases. Una clase es el plano, la receta para construir objetos. Si la clase es la receta para hacer una galleta, un objeto es la galleta real, la que nos podemos comer. Se pueden crear miles de galletas, o sea, objetos, a partir de una sola receta, que es la clase. Y luego viene uno de los superpoderes de este paradigma, la herencia. Esto nos permite crear jerarquías y reutilizar código a una escala masiva. Una clase coche, por ejemplo, puede heredar todo de una clase vehículo y simplemente agregarle lo que la hace especial. Es literalmente como un árbol genealógico para el código.
El polimorfismo es otro concepto potentísimo. La palabra significa muchas formas. Quiere decir que se puede enviar el mismo mensaje, como habla, a objetos de clases diferentes, un perro, un gato, una vaca, y cada uno va a responder de su propia manera. Uno ladrará, otro maullará y el otro mugirá. Es una forma de escribir código mucho más flexible y genérico. Bien, ya recorrimos toda la historia. Ahora atemos todos los cabos y veamos cómo C++ es la síntesis perfecta, la culminación de toda esta evolución de ideas. Y aquí llegamos al punto más importante de todos. C++ no es solo un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje multiparadigma. Fue diseñado desde su concepción para ser un todo en uno, una caja de herramientas que contiene cada una de las soluciones que acabamos de ver. Pensemos cómo lo hace. Para la programación imperativa, C++ es, en su corazón, el lenguaje C. Para la modularidad, usa los archivos de cabecera. Y para los tipos abstractos y la orientación a objetos, introduce la poderosa palabra class, con toda la magia de la herencia y el poliformismo que vimos. Lo tiene todo. Esta frase lo resume a la perfección. C++ no vino a destruir el pasado, para nada. Construyó sobre él. Integró cada lección aprendida durante décadas de programación en una única y poderosísima herramienta. Es, sin duda, la culminación de toda esta historia. Y con esto cerramos nuestro viaje por el pasado. Vimos cómo esa lucha constante contra la complejidad nos llevó de simples recetas a universos enteros de objetos interconectados. Y esto, inevitablemente, nos deja con una pregunta fascinante sobre lo que viene, sobre el futuro.